Vamos a iniciar en Romanos capítulo 3, versículo 24. ¿Por qué? O sea, Dios ya nos escogió, según el propio autor de Efesios, Pablo, nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que no existiera el pecado. Y ahí viene un juego de palabras predeterminado. O sea, ¿qué quiere decir todo eso? Pero en eso no me voy a meter. Lo que quiero dejar es la base que Dios nos escogió antes de la fundación del pecado. ¿Para qué nos escogió? Dice Romanos 3:24, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos escogió mediante su gracia, justificados, redimidos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo es el mayor autor del Nuevo Testamento y es el que más utiliza esta palabra en Cristo, ¿verdad? Y eso tiene una connotación, ¿verdad?, muy importante. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo está diciendo en este versículo, ¿verdad?, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. La palabra redención, ¿verdad?, es una palabra que nosotros conocemos, porque la palabra redención es una palabra, ¿verdad?, redimido, salvado, tomado. Pero en el contexto del mundo grecorromano, la palabra redimir, ¿verdad?, es una palabra muy, pero muy fuerte. ¿Por qué la palabra redimir? Ustedes recordarán que cuando en el antiguo Israel un esclavo quería vivir de por vida con su amo, a él se le hacía un huequito en la oreja derecha y eso indicaba que era un esclavo que se había entregado voluntariamente a su amo. Entonces, muchas veces cuando se quería redimir, cuando se habla del jubileo, cuando se habla de poder redimir una propiedad, como cuando se habló de Ruth, ¿verdad? La palabra redimir. Esa palabra redimir es que éramos esclavos, fuimos entregados al pecado y por la redención en Cristo nosotros hemos sido salvados. O sea, nosotros no éramos nada. Y el apóstol Pablo habla un poco más fuerte más adelante en otra carta. A eso vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 y versículo 29, hasta el versículo 29. Porque aquí ya el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, Pablo les habla un poco más fuerte, especialmente en el inicio de la primera carta. Pablo ya hace una mención un poco más directa de qué somos nosotros. Entonces dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo con este juego de palabras aquí? Este uso de adjetivos. Lo necio, astenes, lo no importante, lo carente de poder, lo débil, lo que no es, lo que es sin fuerza, literalmente enfermo, que es incapaz, que es frágil, que no es fuerte, lo opuesto a fuerte, o sea, es débil, lo que es indefenso, escogió Dios. Y lo débil, ajenes, lo carente de fuerza, lo que no es importante. Y Pablo en esta palabra, y lo débil, lo ajenes, dice aún más fuerte, o sea, lo que no es importante, lo que no hace parte de una familia noble, que es insignificante. Esta palabra griega, ajenes, insignificante, escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo, o sea, lo peor del mundo, lo último, lo que nadie escoge, escogió Dios. Y lo menospreciado, lo que nadie quiere tomar para relacionarse,
Lo que en el mundo grecorromano era sencillamente los gentiles, la gente impura, los menospreciados, el leproso, lo que nadie quería tocar, lo que nadie se quería relacionar, escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Y por qué les comencé hablando de la situación de la Facultad de Teología y por qué, verdad, se sobrevé el orgullo? Porque a veces, hermanos, olvidamos para qué nos escogió Dios. Nos escogió para la gloria de su nombre. Nos escogió para ser realmente cristianos. Hay algo que es sumamente importante. Usted y yo no somos religiosos, no debemos ser religiosos, nosotros debemos ser cristianos, porque hay una separación sumamente importante cuando hablamos de una persona religiosa y de una persona cristiana. Eso es importante tenerlo nosotros en mente. Pero el apóstol Pablo va un poco más allá, mis hermanos, y habla un poco más fuerte cuando nosotros analizamos. Vamos a Segunda de Corintios capítulo 4. El apóstol Pablo ahora menciona otra frase que es sumamente interesante e importante. Recuerde que estamos dentro del marco que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que no existiera el pecado, pero nos escogió para algo. Y ese algo, ¿verdad? Hay que tratar de alcanzarlo y evitar lo opuesto a eso. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7 nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué somos nosotros? Según el apóstol Pablo, vasos de barro. Ay, mis hermanos, yo creo profundamente que el apóstol Pablo tuvo muchos problemas en la iglesia de Corintios, muchos problemas, al punto que estas cartas son las cartas Corintios, Gálatas, son las cartas más fuertes que él escribió. Vasos de barro. La iglesia de Corinto hasta algunos miembros expusieron de que Pablo no había sido llamado como apóstol, que su vida era una mentira. E incluso en la carta a los Corintios, especialmente en la segunda, Pablo se burla de ellos. O sea, el tono es fuerte. Y dice Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Tesaurón, tutón, en ostraquinos. La palabra ostraquinos, vasos de barro. Una vasija de barro era lo último que se vendía en una tienda en la iglesia del primer siglo. Era lo que nadie quería coger. Ostraquinos, débil, rompible, que se desecha con facilidad, que no es importante, lo más económico de la tienda, lo último. Ostraquinos también nos indica que se utilizaba sencillamente para asuntos ritualmente impuros. La palabra koinos, impuro, impureza. La palabra ostraquinos, esa vasija de barro, era lo que estaba lo más cerca posible a los excrementos. La gente, cuando analizamos las viviendas del antiguo Imperio Romano, hay una serie que usted se puede ver, se llama Roma, usted la busca en inglés, Rome, muy buena, al punto que solamente sacaron 2 temporadas porque era muy costoso tratar de escenificar el antiguo Imperio Romano en los tiempos de César, de Pilatos, de Pablo. Véasela, muy buena. Rome, es cortica, 2 temporadas, 10 capítulos y 11 creo que tiene la otra. Muy buena, léasela. Ahí va a encontrar mucho de lo que yo estoy diciendo
especialmente para los tiempos del primer emperador, del primer César, Pompeyo, todo eso. Véasela, es muy buena, se llama así, búsquela en inglés, Rome, ahí le va a aparecer, creo que está en HBO, muy bueno. Ostraquinos, una vasija que estaba cerca, las casas, habían ciertas casas y las casas más comunes eran como lo que hoy conocemos vecindades. Ahí llegaban los gentiles, vivían, y por eso en muchas cartas, especialmente en Romanos, Pablo dice, bueno, el que come algo, mire, el débil y el fuerte, eso tiene un trasfondo. Entonces, en muchas casas la gente, o sea, hacía sus necesidades y tiraba por la puerta. Y entonces había unos rincones donde la tiraban, cerca habían vasijas de barro. Miren todo lo que implica la palabra ostraquinois, vasos de barro. Pero Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, ¿qué tipo de vaso de barro? Según de Timoteo capítulo 2, versículo 20 nos dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Para usos honrosos, oro y plata. Y para usos comunes, madera y de barro. Hermanos, como cristianos, el Señor nos ha llamado para glorificar su nombre. Y vi pertinente en oración traer este tema aquí porque aquí hay hombres y mujeres muy elocuentes. Yo me asombro, así lo digo públicamente, yo me asombro de algunos miembros de este ministerio. Yo les cuento una anécdota. Normalmente cuando uno va a campañas con el pastor Oscar Chanagán, hay algo que a mí me gusta que él hace. No sé si los demás pastores han tomado esa buena práctica, pero esto es gracias a muchos de los miembros que están en Riohacha. Gabriel Calderín, Efraín Salinas, especialmente Gabriel, no sé si está aquí acompañándonos, de hacer un almuerzo de trabajo o un desayuno. Eso me parece a mí muy, pero muy beneficioso. Y yo recuerdo mi primera campaña en Riohacha con el pastor Oscar, y resulta que estamos reunidos todos y yo veo a esos grandes hombres y yo digo, Señor, era el más joven, en ese momento era el más joven, y veía esas canas. Dentro de todos ellos estaba el hermano Iván Mauri, Gabriel Calderín, entre otros. Y yo decía, yo me sentía tan pequeñito y decía, estos hombres, caramba, Dios mío. El hermano Darío Julio, es un hombre que yo admiro, o sea, es un hombre que predica la Biblia y él mismo lo confiesa, o sea, para leer, es una cosa extraordinaria. Y yo digo, Señor, ¿yo qué hago aquí? O sea, tanta gente que el Dios les ha tomado y les ha, ¿verdad? Entre otros que hacen parte de este ministerio y otros que no conozco, ¿verdad? Y yo digo, wow, Señor, ¿cuánto nos has dado? Pero, ¿qué somos nosotros? Solo somos vasos de barro. Vasos de barro, hermano, con un privilegio donde se deposita en este vaso frágil, que si el Señor lo suelta, se rompe y lo cambia por otro. Porque eso es, hermano, somos vasos de barro. El Señor, si nos ve que estamos con orgullo, con autosuficiencia, que tuve tantos bautismos gracias a mi fuerza, gracias a mi inteligencia, y saco pecho, ¿verdad? Cuando digo que tuve tantos bautismos, sencillo, el Señor nos suelta, nos quebrantamos y listo, nos sustituye por otros. Porque Él es el dueño de esta obra, Él es el dueño, Él es el que paga. Y Él es el que nos va a dar la mayor recompensa. Y cuando digo que Él es el que paga, es porque Él es el que nos provee todas las bendiciones. Y no solamente el tema, ¿verdad?, económico. Unos para usos honrosos, oro y plata, y otros para usos comunes. En los tiempos del Señor Jesús, Él pudo haber escogido a grandes escribas y no lo hizo. Si Él quería coger a gente educada y sabia, pudo haber ido a Alejandría y no llegó hasta allá. Si Él hubiese escogido a gente poderosa, romanos,
y escogió a gente débil, pero Él escogió a unos pecadores y pescadores. Escogió a Pedro, escogió a Simón el celote, que andaba con una daga. Escogió a Andrés, escogió a Mateo, lo más cercano junto a Judas, a un gran conocimiento en la época. Escogió a gente sin alcurnia, sin importancia, escogió Dios. Y esos grandes hombres están registrados en los anales de la historia de este mundo. Me maravillo al leer, hermanos, libros de historia como Historia del Pensamiento Cristiano. Ya conseguí los 3 tomos. Ya tenía el primero, ya con un compañero conseguimos el 2 y el 3. Y cómo estos grandes hombres, como Martín Lutero, como Orígenes, como Ireneo de Lyon, hablaron de una manera extraordinaria y asombrosa de estos 12 apóstoles, incluyendo Judas, que pudo haber sido un gran apóstol. Pero Dios escogió a estos hombres para avergonzar a los sabios del mundo. Escogió a hombres que dejaron bocas cerradas. Recuerden ustedes escenas como la de Pedro. Uy, este hombre se nota que estuvo con Jesús. ¿Cómo lo escogió? ¿Cómo se relacionó? Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 4, el versículo 13, en su primera carta a los Corintios, el ambiente era tenso con Pablo en la iglesia. Era tenso. La iglesia de Corintios era tensa la situación. Y bueno, no puedo hablar mucho del trasfondo de por qué Pablo escribe y se expresa de esta manera, pero hermano, era fuerte. Y mire lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer el verso 1. Verso 1 para llegar a un contexto interesante. Dice, por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aun yo mismo me juzgo, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os evanezcáis unos contra otros. Y ahora llega el verso 13. Nos difaman y respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Escoria del mundo y el desecho de todos. Pablo está hablando de que Dios los expuso a ellos, y hace mucho énfasis en el verso 9, que los ha puesto como un show, como un espectáculo para el mundo, un show. Y Elena de White, en El deseo de toda la gente, página 11, ella dice que nosotros, o sea, el mundo, somos el libro de texto para el universo. Así lo dice literal. Somos el libro de texto para el universo. Página 11, deseo de toda la gente. Pero el apóstol Pablo dice, escoria del mundo, el desecho de todos. En griego estas palabras son muy fuertes. En griego el verso 13 dice, dus temumenoi paracoleumen pericatarma. Esa es la palabra escoria del mundo. Pericatarmata. Esta palabra peri es una palabra compuesta. Peri, redondear algo. Catarma, profundizar, ¿verdad? Abrir un hueco, redondeándolo. Pericatarma tu cosmo, mundo. Genetemen, pantón, perixema. La palabra perixema se abre el hueco, se redondea, y la palabra perixema
es donde se abre con la estaca y se echa la defecación. O sea, miren ustedes hasta dónde llega Pablo. La escoria del mundo, el desecho de todos. El desecho de todos, lo que todos desechamos, lo que comemos y sale por la letrina. Hermanos, no quiero terminar así. Y solamente Dios sabe por qué yo he traído este tema esta mañana. Nosotros estamos en los tiempos finales. La iglesia adventista tiene claridad de eso. Y nosotros entendemos que estamos en los tiempos finales. La pregunta es, si usted y yo estamos convencidos de que estamos en los tiempos finales, ¿es hoy usted un cristiano en todo sentido de la palabra? Y esta pregunta me la hago yo, hermanos, todos los días. Porque yo le digo a mi Señor, Señor, cuanto más me enseñas, ayúdame a ser más humilde. O sea, si tú me das una porción de conocimiento, dame 2 de humildad. Porque yo reconozco que me gusta estudiar, yo reconozco que me encanta leer, hermanos. Yo lo reconozco. Yo quiero saber más de la Biblia, yo quiero aprender más. Pero le digo, dame una doble dosis de humildad. De humildad. Ayúdame a ser humilde. Porque como seres humanos corremos el riesgo de exaltarnos y decir, esto es gracias a mí. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8 en adelante, hermanos. Somos vasos de barro, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero las que no se ven son eternas. Y tiempo me faltaría para poder desmenuzar poco a poco cada uno de unas palabras claves que el apóstol Pablo utiliza en estos versículos. Pero hermanos, cuanto más humildes seamos, más problemas van a venir. El hermano Smith lo dijo en la oración. Más vamos a ser atacados. Más vamos a ser atacados. Hermanos míos, yo tuve la oportunidad de estar durante todo este año en la iglesia central del Bosque. Y desafortunadamente en ese periodo explotó la bomba de un grupo disidente. Sin embargo, demoraron porque se me infiltraban en la clase bíblica. El pastor David Bustamante me dijo, este es su espacio. La clase bíblica es suya. Yo quiero que usted me ayude con los miembros de iglesia. Y así lo hacía, hermanos. Teníamos 50, 60 miembros en esa clase bíblica y ahí estaba el grupo disidente. Se me acercaron, me hicieron unas propuestas y yo dije, no, esta es la iglesia de Dios, este es el pueblo de Dios, el pastor es un escogido por Dios. Y hermano, en esa respuesta se me vino, hermano, literal, una avalancha.
una avalancha. No exagero a utilizar esta simbología, una avalancha como la que destruyó Armero, hermano, una cosa tremenda. Sábado tras sábado yo sufría, hermano, mi clase bíblica. En un momento tuve que quitarme muchas cosas de encima y sacar a esa gente de la clase bíblica, pero hermano, así, sálganse de mi clase. Yo en su momento le pedí perdón a Dios y quizás en ese momento les dije así, después los reuní y les dije que me respetaran mi clase, hermano, y desde ahí comenzó una atacadera. Pero al terminar mi periodo, uno de ellos se me acercó y me dijo, yo le pido disculpas, porque usted siempre se mantuvo en un escrito, está, y yo, me dijo ese hermano, y yo, ese hermano del pastor Ezequiel Rueda, ese miembro, me dijo, y yo estoy convencido que usted será un buen pastor porque usted nunca utilizó malas palabras con nosotros. Fue muy contundente en el momento que nos sacó. Y supo soportar, me dijo así. Hermanos, no atribulados, no desmayamos. Aunque este cuerpo se deteriore, el de adentro se renueva cada día. Porque tenemos la mirada puesta en lo que no se ve, que es eterno. Por último, hay otra serie muy buena, si usted quiere verla, a mí me encanta cómo promocionarla, ¿verdad? Sin problemas, se llama Quo Vadis. Habla de la historia de Nerón y cómo Nerón se deleitaba en los espectáculos asesinando a los cristianos después del incendio de Roma. Quo Vadis, así se llama, dura 2 horas y media, película de los 80, así, unas escenas muy, muy chéveres. Pero para que usted entienda, hermano, por qué el Pablo habla fuerte en la carta a los Corintios, o sea, cómo se consideraba él.